Antes que nada, deja que una pregunta resuene en tu mente, como un susurro incómodo en la oscuridad. ¿Y si cambios profundos, silenciosos e irreversibles, estuvieran ocurriendo ahora mismo, mientras crees que el mundo sigue con normalidad? No hablo de noticias de periódico, ni de alertas evidentes. Hablo de señales sutiles, casi invisibles, dispersas por el planeta como piezas de un rompecabezas antiguo. Cosas reales, documentadas, pero ignoradas. Evidencias que no aparecen en los titulares porque exigen algo peligroso, una atención prolongada. Si te quedas hasta el final de este video, te darás cuenta de que no es falta de información, sino un exceso de silencio. En regiones remotas, por donde casi no pasan satélites, estructuras están emergiendo del suelo después de décadas enterradas, no por excavaciones oficiales, sino por cambios climáticos abruptos. Lo curioso no es la aparición de estas formaciones, sino el patrón que siguen. Líneas precisados, ángulos improbables, alineaciones que no deberían existir. Cuando arqueólogos independientes intentan investigar, los informes son reclasificados, los accesos limitados, y el tema muere antes de nacer. La pregunta no es qué está surgiendo, es por qué nadie quiere que lo veas. Mientras tanto, manuscritos olvidados en archivos religiosos están siendo revisados discretamente. No traducidos, revisados en pequeñas modificaciones sin alboroto, como si fueran correcciones técnicas, pero que cambian el peso simbólico de pasajes enteros. Textos que hablaban de ciclos, retornos y señales empiezan a sonar más metafóricos de lo que nunca fueron. Y casi nadie lo nota, porque el proceso es lento, burocrático y deliberadamente tedioso. Pero el efecto es profundo. La historia sigue siendo la misma, pero el significado se escurre entre los dedos. En desiertos que rara vez aparecen en documentales, sensores subterráneos registran vibraciones rítmicas que no corresponden a ninguna actividad sísmica conocida. No son terremotos, no son explosiones, son pulsaciones constantes medidas en intervalos casi matemáticos. El tipo de dato que debería generar alarma, pero que termina archivado bajo clasificaciones técnicas incomprensibles. Cuando patrones así surgen en la naturaleza, la ciencia suele entusiasmarse. Aquí, guarda silencio, y el silencio, a veces, es más revelador que cualquier descubrimiento. Hay ciudades antiguas mencionadas solo una vez en registros históricos, tratadas como leyenda por la falta de repetición textual. El detalle perturbador es que, en los últimos años, imágenes de radar de penetración del suelo comenzaron a coincidir exactamente con esas descripciones únicas. No una, sino varias. Como si alguien hubiera dejado pistas mínimas, confiando en que solo serían comprendidas en un tiempo específico. Un tiempo que tal vez sea este. ¿Y si esas ciudades no estuvieran perdidas, sino simplemente esperando? Ahora conecta esto con algo aún más incómodo. Decisiones globales se están tomando con base en proyecciones que nunca se divulgan por completo. Modelos que cruzan datos climáticos, geológicos y históricos profundos. El tipo de modelo que no solo predice el clima o la economía, sino el comportamiento humano en momentos de ruptura. Cuando los gobiernos invierten miles de millones en infraestructuras subterráneas y centros de datos en lugares improbables, no es paranoia preguntarse el motivo, es ingenuidad no hacerlo. En tradiciones antiguas, especialmente aquellas consideradas demasiado simbólicas para tomarlas al pie de la letra, hay advertencias sobre periodos en los que los cimientos de la tierra se moverían sin aviso. Durante siglos, esto se leyó como metáfora espiritual, pero las metáforas suelen nacer de observaciones reales, traducidas al lenguaje disponible en su época. Y si lo que llamamos mito fuera solo ciencia prematura, esperando que alguien haga las preguntas correctas. Lo más inquietante es darse cuenta de que esta información existe y está accesible en capas profundas de informes públicos, bases de datos científicos y archivos históricos. Nada de esto es secreto en el sentido clásico. El secreto está en la fragmentación. Cada pieza aislada
parece irrelevante. Juntas, forman algo imposible de ignorar, y casi nadie une las piezas. Porque eso exige tiempo, paciencia y una rara disposición para enfrentar conclusiones incómodas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la sensación de urgencia parece crecer, incluso cuando todo parece normal? Como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Esa sensación no surge de la nada. Aparece cuando el inconsciente colectivo percibe patrones antes de que la conciencia logre nombrarlos. Las civilizaciones antiguas se tomaban esto muy en serio. Hoy lo llamamos ansiedad difusa y seguimos deslizando la pantalla. Este video no trata de miedo gratuito, trata de percepción, de aprender a ver movimientos lentos, silenciosos y decisivos que están ocurriendo ahora, sin alboroto, sin sirenas, sin avisos claros. La verdadera pregunta no es si algo está pasando, es si lo notarás a tiempo para entender lo que significa, porque a partir de aquí, cada nueva información pesará más. En cada pista, encajará con una precisión incómoda, y lo que parecía coincidencia, comenzará a sonar como patrón. Hay un detalle que casi nadie menciona. Cuando habla de cambios silenciosos, rara vez anuncian su propia llegada. Primero se instalan entre bastidores, en lugares que no generan titulares ni debates encendidos. Y es exactamente ahí donde algo extraño comienza a tomar forma. En los últimos años, áreas consideradas arqueológicamente muertas han empezado a recibir revisiones inesperadas. No porque hayan surgido nuevas teorías, sino porque los datos antiguos comenzaron a contradecirse. Capas de suelo que no deberían existir. Vestigios de ocupación humana, donde los libros afirmaban que solo había vacío. De repente, el pasado dejó de obedecer al guión oficial. En regiones costeras, hoy amenazadas por la elevación del nivel del mar, han aparecido marcas de ingeniería que desafían la cronología aceptada. No son ruinas grandiosas, sino patrones sutiles, canales enterrados, plataformas niveladas, sistemas de drenaje demasiado complejos para culturas consideradas primitivas. Lo curioso es que estos hallazgos no se niegan, se minimizan. Se clasifican como adaptaciones locales, improvisaciones rudimentarias. La pregunta que nadie responde es simple. Las improvisaciones no siguen patrones globales tan precisos. Mientras tanto, archivos digitales que deberían preservar intactos los datos científicos pasan por actualizaciones, pequeñas revisiones metodológicas, ajustes estadísticos, casi invisible. El problema es que, al comparar versiones antiguas con las actuales, ciertas anomalías simplemente desaparecen. No porque hayan sido explicadas, sino porque dejaron de considerarse relevantes. Es una forma elegante de borrar preguntas peligrosas, sin necesidad de refutarlas. En bibliotecas monásticas poco visitadas, investigadores independientes informan algo aún más inquietante. Textos marginales, notas manuscritas en códices antiguos, están siendo discretamente retiradas bajo el pretexto de restauración. Esas notas no eran doctrina, eran observaciones, comentarios sobre fenómenos naturales extraños, ciclos inusuales, periodos de inestabilidad escritos con un realismo desconcertante. Cuando esos márgenes desaparecen, no es solo papel lo que se pierde, es contexto. También existe un movimiento silencioso de reclasificación de sitios históricos. Lugares antes abiertos a la investigación pasan a tener acceso restringido, no por motivos religiosos o culturales, sino ambientales. Supuestos riesgos de deslizamientos, inestabilidad del suelo, protección de la fauna, argumentos legítimos a primera vista, hasta que notas que esos mismos riesgos no impiden grandes obras a pocos kilómetros de distancia. La protección parece selectiva, y la selectividad, en ciencia, siempre despierta sospechas. Ahora observa un patrón aún más amplio. Instituciones que rara vez dialogan entre sí comienzan a adoptar narrativas curiosamente alineadas. Científicos, líderes religiosos,
y responsables políticos empiezan a hablar, cada uno a su manera, de resiliencia, adaptación y preparación para cambios profundos. No explican qué cambios, solo insisten en que llegarán. Es como escuchar ecos de una misma conversación ocurriendo en salas distintas, con las puertas cerradas. En tradiciones antiguas menos conocidas, hay relatos de períodos llamados tiempo de superposición, cuando el viejo mundo aún existe, pero el nuevo ya comienza a manifestarse en señales dispersas. No era un evento único, sino una fase, algo gradual, confuso, fácil de ignorar, para quien no supiera qué observar. Estas tradiciones advertían que el mayor peligro no era el cambio en sí, sino la incapacidad de reconocerlo mientras todavía había elección. Lo más perturbador es que nada de esto exige teorías extravagantes. Todos se sostienen datos reales, documentos públicos y decisiones administrativas verificables. La incomodidad surge cuando conectas los puntos y te das cuenta de que la historia no solo está siendo estudiada, sino ajustada en tiempo real, como si alguien estuviera intentando alinear el pasado para que no contradiga el futuro que se aproxima. Y si lo que llamamos presente fuera solo una zona de transición cuidadosamente anestesiada, un intervalo en el que las señales se diluyen, las preguntas se desaceleran y la curiosidad se desvía hacia distracciones más digeribles. Porque una población demasiado ocupada para percibir patrones es una población que no reacciona. La sensación de extrañeza que crece no es coincidencia, es el reflejo de algo que se está moviendo bajo la superficie de la normalidad. Algo que no necesita ser secreto para ser invisible, basta con que nadie te enseñe a mirar en la dirección correcta. Y a partir de aquí, las conexiones se vuelven más directas, más difíciles de ignorar, porque el siguiente paso no involucra solo lo que está siendo descubierto, sino lo que está siendo activamente anticipado. Existe un punto en el que la suma de pequeños indicios deja de ser coincidencia y comienza a comportarse como advertencia. Exactamente. En ese punto es donde estamos ahora. En centros de investigación, que rara vez aparecen en los reportajes, los modelos predictivos están siendo recalibrados con datos que no figuran en informes populares. No son predicciones apocalípticas, sino escenarios de reorganización profunda, cambios demasiado lentos para generar pánico inmediato, demasiado rápidos para ser ignorados por quienes saben qué observar. Lo curioso es que estos modelos no intentan prever eventos aislados, sino convergencias en áreas del planeta con escasa cobertura mediática. Comunidades enteras están siendo reubicadas bajo justificaciones técnicas vagas. No hay desastres visibles ni colapsos explícitos, solo recomendaciones firmes, plazos cortos y poco margen para cuestionamientos. Cuando se investiga el motivo real, surgen informes fragmentados sobre inestabilidades futuras, basados en series históricas que se remontan a periodos poco estudiados de la antigüedad, como si el pasado estuviera siendo usado como mapa para decisiones que aún no han sido explicadas al público. Al mismo tiempo, estructuras subterráneas antiguas, ignoradas durante décadas, empiezan a despertar interés estratégico. Túneles, cámaras, pasajes que no encajan en narrativas militares ni religiosas conocidas. El patrón se repite, en donde antes había desinterés, ahora hay urgencia silenciosa, no para preservar como patrimonio, sino para comprender su funcionalidad. La pregunta que resuena entre los especialistas es inquietante. ¿Por qué estas estructuras parecen diseñadas no para un tiempo específico, sino para transiciones? En textos antiguos, poco citados, hay descripciones de periodos en los que el suelo dejó de ser confiable y el cielo cambió su comportamiento. Durante siglos, esto se leyó como lenguaje simbólico, pero cuando datos climáticos, geológicos y astronómicos modernos comienzan a reflejar patrones similares, la metáfora adquiere una densidad inesperada. Lo que antes parecía exageración poética,
empieza a sonar como un informe técnico primitivo. También hay un silencio extraño en torno a descubrimientos que no niegan la historia oficial, pero la vuelven demasiado incompleta para resultar cómoda. Herramientas encontradas fuera de contexto, alineamientos urbanos que no deberían existir, conocimientos prácticos avanzados en culturas descritas como rudimentarias. Nada de esto derrumba el edificio académico, solo revela que fue construido con habitaciones cerradas, y las habitaciones cerradas siempre esconden algo. Lo más revelador es notar cómo la narrativa dominante insiste en tratar el presente como algo aislado, como si la humanidad siempre estuviera empezando desde cero, sin heredar consecuencias de ciclos anteriores. Las civilizaciones antiguas pensaban distinto. Para ellas, la historia era circular, y ciertos periodos exigían atención redoblada porque marcaban transiciones inevitables. Ignorar las señales no se consideraba solo ignorancia, sino un riesgo existencial. Hoy el lenguaje ha cambiado, pero el comportamiento se repite. Las advertencias se suavizan, los términos se eligen con cuidado para no provocar reacciones emocionales intensas. En lugar de ruptura, se habla de adaptación. En lugar de colapso, de resiliencia, las palabras son anestésicos poderosos, y cuando se usan bien, permiten que grandes cambios ocurran sin resistencia. ¿Has notado cómo la sensación de aceleración convive con una extraña estagnación? Como si todo estuviera cambiando, pero nada fuera admitido oficialmente. Este paradojo no es psicológico. Surge cuando los sistemas entran en una fase de reconfiguración. Los antiguos puntos de referencia dejan de funcionar, pero los nuevos aún no han sido revelados. Es un intervalo incómodo, y precisamente por eso, fácilmente negado. Lo que hace único a este momento no es el cambio en sí, sino la cantidad de registros antiguos que parecen describirlo con una precisión inquietante, como si alguien, en algún punto remoto de la historia, hubiera atravesado algo similar y decidido dejar advertencias dispersas, sabiendo que solo tendrían sentido cuando ya fuera demasiado tarde para fingir que no pasaba nada. Y ahora, el siguiente nivel de esta historia exige aún más atención, porque no involucra solo lo que está cambiando a nuestro alrededor, sino lo que se está preparando silenciosamente para después. Hay un momento en que la pregunta deja de ser ¿qué está pasando? Y pasa a ser ¿para quién se está preparando esto? Porque ciertas acciones no tienen sentido si se piensan solo como respuesta a crisis puntuales. Tienen sentido cuando se ven como anticipación. En distintas partes del mundo se están planificando infraestructuras para durar siglos, no décadas, materiales, ubicaciones y redundancias que superan con creces lo necesario para problemas inmediatos. Es como construir un arca cuando el cielo aún está despejado. Lo más curioso es que estas elecciones coinciden con descripciones antiguas de lugares considerados seguros en periodos de inestabilidad, regiones elevadas, alejadas de fallas conocidas, cercanas a fuentes naturales de agua subterránea. No es misticismo, es pragmatismo ancestral. Civilizaciones olvidadas parecían conocer mapas de riesgo que solo ahora comienzan a ser confirmados por la tecnología moderna. Y alguien, hoy, parece estar leyendo esos mapas con atención. En sitios arqueológicos poco divulgados, surgen evidencias de ocupaciones intermitentes, no ciudades continuas, sino refugios, lugares utilizados solo en determinados periodos, abandonados cuando la normalidad regresaba. Esto contradice la idea de progreso lineal. Sugiere que, en ciertos momentos, avanzar significaba retroceder estratégicamente. La pregunta incómoda es, ¿nos estamos acercando de nuevo a uno de esos momentos? También hay un fenómeno casi invisible en el debate público en la estandarización global de protocolos de emergencia, que nunca se explican por completo. Entrenamientos, simulaciones, ejercicios conjuntos, todo presentado como precaución genérica. Pero cuando se analiza la naturaleza de estos protocolos, se percibe que no responden a eventos aislados, sino a escenarios prolongados
de inestabilidad. No un impacto repentino, sino una transición larga, desgastante y difícil de controlar. Textos antiguos hablan de tiempos de elección, períodos en los que las decisiones tomadas en silencio definirían generaciones enteras, no elecciones morales abstractas, sino elecciones prácticas en dónde quedarse, qué preservar, a quién escuchar. Estos textos advierten que la mayor trampa de esos periodos es la distracción, cuando el ruido cotidiano impide percibir lo esencial. Y nunca hubo tanto ruido como ahora. Lo más perturbador es notar cómo ciertos conocimientos vuelven a circular en entornos restringidos, no como creencia, sino como estudio aplicado. Astronomía antigua, arquitectura adaptativa, agricultura resiliente. Técnicas consideradas obsoletas están siendo revisitadas con una seriedad inesperada, como si el futuro exigiera, paradójicamente, un retorno selectivo al pasado, no por nostalgia, sino por necesidad. Mientras tanto, la narrativa pública insiste en progreso continuo, soluciones tecnológicas y control absoluto. Pero la historia demuestra que toda civilización que creyó demasiado en esa promesa ignoró señales cruciales. Las que sobrevivieron fueron aquellas que supieron leer los ciclos, reconocer los límites y actuar antes de que el cambio se volviera innegociable. No es pesimismo, es un patrón histórico. Puedes sentirlo en la forma en que el tiempo parece distinto. Días llenos, pero poco memorables. Información abundante, pero rara vez transformadora. Ese es el estado ideal para que grandes transiciones pasen desapercibidas. Cuando todo parece importante, nada es realmente observado. Y es en ese escenario donde suelen tomarse decisiones irreversibles. Si alguien estuviera preparando el terreno para un mundo diferente, haría exactamente eso, al diluir las señales, fragmentar la información y mantener la sensación de normalidad el mayor tiempo posible. No por maldad, sino por estrategia. Los cambios profundos encuentran menos resistencia cuando parecen inevitables, solo después de que ya están en marcha. Y ahora entramos en la parte más sensible de toda esta narrativa, porque involucra no solo estructuras, decisiones o textos antiguos, sino algo aún más difícil de admitir, en la posibilidad de que ciertas advertencias hayan sido dejadas específicamente para nosotros. Si esas advertencias fueron dejadas para alguien, entonces existe una razón perturbadora para que estén volviéndose legibles. Ahora, en varias culturas olvidadas existe la idea de que el conocimiento verdadero no se revela cuando es creado, sino cuando se vuelve necesario, ni antes ni después. Eso explicaría por qué tantos registros permanecieron oscuros durante siglos, como si estuvieran esperando un contexto específico para tener sentido. El contexto no es el pasado, es el presente. En inscripciones raramente analizadas en profundidad, aparecen referencias a generaciones de límite, no las primeras ni las últimas, sino aquellas situadas en el punto exacto de inflexión. Generaciones que vivirían con un pie en un mundo antiguo y el otro en algo todavía indefinido. El detalle inquietante es que estas generaciones son descritas como distraídas, demasiado confiadas en la estabilidad, y por eso mismo, las más difíciles de alertar, no por falta de señales, sino por exceso de certezas. Existen mapas antiguos que no representan territorios, sino estados del mundo. No muestran fronteras políticas, sino zonas de habitabilidad variable. Regiones que se vuelven favorables u hostiles a medida que se completan ciclos mayores. Durante mucho tiempo, estos mapas fueron tratados como demasiado simbólicos para ser tomados en serio. Hoy, cuando los datos ambientales modernos comienzan a reflejar esas mismas zonas, el simbolismo parece perder fuerza como explicación. Lo más desconcertante es darse cuenta de que estos conocimientos no estaban concentrados en un solo pueblo o tradición. Aparecen fragmentados, dispersos, como si alguien se hubiera asegurado de evitar un centro único de control. Cada cultura guardó una parte suficiente
para parecer incompletao, y forma o esladao, pero poderosa cuando se combina. Así es exactamente como se protege una información de ser destruida, en diluyéndola en el tiempo y en el espacio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas preguntas simplemente desaparecen del debate público? No porque hayan sido respondidas, sino porque dejaron de hacerse. Preguntas sobre límites naturales, sobre ciclos largos, sobre la repetición de colapsos seguidos de reinicios. Son temas incómodos porque sugieren que el control humano es menor de lo que nos gusta admitir. Y admitir eso cambia prioridades. En algunas tradiciones bíblicas poco exploradas fuera del ámbito académico, hay pasajes que hablan de vigilantes del tiempo, no como entidades místicas, sino como guardianes del conocimiento sobre cuándo actuar y cuándo guardar silencio. Su función no era impedir el cambio, sino garantizar que ciertos saberes sobrevivieran al eco de esa idea. Hoy aparece en archivos preservados con un cuidado obsesivo, mientras que otros son dejados a perderse. Lo que vuelve todo esto aún más perturbador es la sensación de familiaridad, como si una parte de ti ya supiera que algo así estaba ocurriendo. No como memoria consciente, sino como una intuición persistente. Las civilizaciones antiguas confiaban mucho más en este tipo de percepción colectiva que nosotros. La llamaban discernimiento, nosotros la llamamos incomodidad e intentamos ignorarla. Ignorar, sin embargo, tiene un costo, y los registros antiguos son claros al respecto. Afirman que el momento más peligroso de cualquier transición no es el inicio ni el final, sino el medio, cuando aún hay tiempo para actuar, pero la urgencia no es lo suficientemente obvia como para movilizar a todos. Es en ese intervalo donde decisiones silenciosas definen quién atraviesa y quién queda atrás. Si estos textos, mapas y estructuras están empezando a converger ahora, quizá no sea coincidencia, tal vez sea el punto exacto en el que estaba previsto que estuviéramos, no como protagonistas heroicos, sino como lectores tardíos de una advertencia antigua. La pregunta que permanece es simple y pesada. ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta de que fuimos advertidos? Porque la última parte de esta historia no habla solo de señales o preparativos. Habla de consecuencias. Cuando hablamos de consecuencias, no hablamos de castigos dramáticos ni de finales cinematográficos. Las consecuencias reales son silenciosas, graduales, y precisamente por eso, casi imposibles de revertir cuando se vuelven visibles. Textos antiguos describen este estadio como el momento en que las puertas aún están abiertas, pero ya no conducen a los mismos lugares. El mundo parece igual, pero las elecciones comienzan a tener pesos distintos. Decisiones pequeñas pasan a cargar efectos desproporcionados. Existen registros históricos de sociedades que ignoraron señales similares, no por arrogancia, sino por exceso de confianza en la continuidad. Creían que el mañana sería apenas una versión ligeramente ajustada del hoy. El error no fue técnico, fue perceptivo. No entendieron que estaban cruzando un umbral, y los umbrales no permiten un retorno cómodo. Una vez cruzados, incluso la normalidad cambia de significado. Lo que llama la atención ahora es cómo ciertos comportamientos están siendo discretamente incentivados a escala global. Valoración extrema de lo inmediato, desprecio por la profundidad histórica, rechazo a narrativas largas. Todo esto crea una población perfectamente adaptada al presente, pero peligrosamente ciega a ciclos mayores. Es exactamente el tipo de mentalidad que los registros antiguos advertían evitar en periodos de transición. En contraste, existen movimientos casi invisibles de preservación selectiva, no de monumentos famosos, sino de conocimientos prácticos, semillas antiguas, técnicas de construcción adaptativa, formas de organización social resiliente. Estos esfuerzos rara vez se presentan como respuesta a un riesgo específico. Se muestran como sostenibilidad genérica, pero la sostenibilidad, en su esencia, es una respuesta
al reconocimiento de límites. Empiezas a percibir que el mundo está siendo preparado para más de una posibilidad al mismo tiempo. Una narrativa pública de continuidad y progreso. Y una infraestructura silenciosa de adaptación y contención. Esto no es contradicción. Es estrategia histórica. Siempre que las sociedades intuyeron cambios profundos, crearon planes paralelos, incluso sin admitirlo abiertamente. El detalle más inquietante es que estos planes no parecen centrados en evitar el cambio, sino en atravesarlo. No hay señales de intento de control absoluto, solo de mitigación y supervivencia funcional, como si alguien supiera que ciertos procesos no pueden ser interrumpidos, solo comprendidos y enfrentados con inteligencia. En textos antiguos, este estadio es descrito como el tiempo de la cosecha invisible, no en sentido agrícola, sino en el sentido de que cada sociedad cosecha exactamente lo que cultivó en términos de atención, valores y preparación. No hay juicio moral explícito en esos textos, en solo constatación. Tratan la transición como un fenómeno natural, tan inevitable como las estaciones. Lo que diferencia a quienes atraviesan de quienes colapsan no es la fuerza, la tecnología, ni la riqueza, es la percepción, la capacidad de reconocer el momento en que insistir en lo antiguo se vuelve más peligroso que explorar lo desconocido. Es una idea incómoda, porque coloca la responsabilidad donde preferimos ver azar. Tal vez por eso esta fase es tan silenciosa, porque admitir que estamos en ella exigiría cambios internos profundos, no solo ajustes externos. Exigiría desacelerar, observar patrones, cuestionar narrativas cómodas, y eso es raro en cualquier época, pero especialmente en una saturada de estímulos. Si este es el estadio de las consecuencias en formación, entonces el próximo paso es inevitable, el punto en el que dejan de ser sutiles, donde lo que fue preparado comienza a ser utilizado, y donde la advertencia antigua se transforma en realidad presente. Es exactamente de eso de lo que habla la última parte. Llegamos al punto en el que la advertencia deja de ser abstracta y se convierte en experiencia. En registros antiguos, este momento es descrito como el despertar Tagyu, cuando aquello que fue preparado en silencio comienza a manifestarse de forma concreta, no como un evento único, sino como una sucesión de señales imposibles de ignorar. El mundo no cambia de un día para otro. Revela, poco a poco, que ya cambió. Es aquí donde estructuras, antes consideradas excesivas, comienzan a tener sentido. Protocolos antes vistos como exagerados se vuelven rutina. Conocimientos antes tratados como curiosidad histórica empiezan a aplicarse con urgencia. Quien observa desde fuera lo llama adaptación rápida. Quien conoce los ciclos lo reconoce como activación. Nada de esto es improvisado. Todo fue pensado para este intervalo exacto. Textos antiguos afirman que este estadio es el más corto de todos, precisamente porque la percepción colectiva cambia con rapidez. Lo que antes parecía imposible comienza a discutirse en voz baja. Lo que era impensable empieza a planearse. Ya no hay espacio para una neutralidad cómoda. La propia realidad fuerza posicionamientos, elecciones y renuncias. El detalle más perturbador es que, en este punto, muchos perciben que siempre sintieron que algo así vendría, no como una profecía clara, sino como una expectativa difusa. Es el momento en que la intuición antigua se encuentra con la evidencia moderna. Cuando mapas olvidados, textos marginales y datos científicos comienzan a apuntar en la misma dirección, aunque usen lenguajes distintos. Las tradiciones que sobrevivieron a ciclos anteriores son claras. Este no es un tiempo de pánico, sino de lucidez. El miedo paraliza. La lucidez orienta. Quienes atravesaron cambios similares en el pasado no fueron los más fuertes ni los más informados, sino los más atentos, los que supieron distinguir ruido de señal, los que entendieron que no todo cambio necesita ser combatido. Algunos necesitan
ser comprendidos. Es aquí donde el espectador percibe que este video nunca fue solo informativo. Es una invitación, un llamado silencioso a observar con mayor profundidad, cuestionar con más valentía y abandonar la idea cómoda de que todo continuará como siempre fue, porque la historia demuestra que nunca continúa. Las advertencias antiguas no prometían salvación automática, ni condena inevitable. Hablaban de responsabilidad, de reconocer el momento en que vivir en piloto automático se vuelve un riesgo, de entender que ignorar patrones no los hace desaparecer, solo nos vuelve menos preparados para enfrentarlos. Si llegaste hasta aquí, ya percibiste que no estamos hablando de teorías distantes ni de especulaciones vacías, estamos hablando de un presente en transformación, de señales reales y de decisiones silenciosas que se están tomando ahora, lo percibas o no. La diferencia está en participar conscientemente de este proceso o simplemente reaccionar cuando ya esté demasiado avanzado. Tal vez ese sea el verdadero motivo por el cual estos conocimientos sobrevivieron al tiempo, no para predecir el futuro con precisión absoluta, sino para entrenar la percepción, para enseñar que ciertos momentos exigen más que respuestas prefabricadas, exigen atención profunda y disposición para ver más allá de la superficie. Y ahora, la experiencia se completa, porque aquello que fue revelado aquí no termina con el video. Continúa en las preguntas que quedan, en las conexiones que harás y en la forma en que comenzarás a observar el mundo a partir de ahora. Gracias por ver. Y ahora, YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.